Continuando con nuestro estudio del libro de Juan, hoy vamos a seguir en el capítulo 2, un texto muy conocido, ¿verdad? Que es las bodas de Caná. Juan capítulo 2, del 1 al 25 vamos a estar desarrollando. En el punto A, en el material, vemos que en esa boda sucedió un milagro, ¿verdad? De que Jesús convirtió el agua en vino. Algo que muchas veces leemos y es como que es normal, es algo, pero convertir el agua en vino es un milagro bastante grande, ¿verdad? Y entonces Juan escribe este milagro en el capítulo 2 de su evangelio. Recordemos que Juan es el que más milagros ha escrito de la vida de Jesús en su libro, siendo uno de los más impresionantes, ¿verdad? El título dice agua en vino en una boda. Y vamos a estar desarrollando el versículo 1 hasta el 5, que lleva como título Jesús educadamente responde a la solicitud de su madre. Y vamos a leer el versículo 1 al 5, que dice así: Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí su madre, la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere. Hasta ahí. El primer punto que vamos a desarrollar es: fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Recordemos que las bodas en esa época podían alcanzar varios días, 7 días. Era una fiesta bastante larga. Y más o menos el escenario era lo siguiente: cuando el varón estaba desposada con la mujer, ellos, es como que en nuestro lenguaje hablar, ellos eran novios, ¿verdad? Pero ya prácticamente en esperas de casarse. Entonces, ¿qué sucedía en el día de la boda? El esposo con sus amigos se iba a la casa de la novia para poder llevarla a la novia en la casa del esposo para que pueda llevar a cabo el casamiento y la fiesta de las bodas. ¿Se entiende, verdad? El novio iba con sus amigos a recoger a la novia de su casa y la llevaban a la casa del novio, y ahí se consumaba la boda y posterior el festejo, que podían llevar durando 7 días. Bueno, dice que fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Aquí vemos que esta es una de las primeras de muchas historias que sugieren que Jesús siempre era bienvenido entre los que les gustaba pasarlo bien. Jesús no arruinaba esos buenos ratos, ¿verdad? O sea que la invitación le vino a Jesús. Le dice: mira, va a haber una boda y queremos que participe. Bueno, ¿cuál era el ingrediente principal de una boda en esa época? Era el vino. Porque durante la boda se servía el vino durante todo el tiempo de la fiesta. Y normalmente los comensales o los que servían, primero servían el buen vino, y una vez que las personas hayan tomado lo suficiente, empezaron a servir el vino de menor calidad. Entonces ya no se podía distinguir más el sabor, pero el vino no tenía que faltar. Entonces vemos que Jesús accede a esta invitación. Y normalmente, si vemos la historia de esa época, que en las bodas siempre participaban los familiares de la novia y el novio, y amigos íntimos. Bueno, como suele pasar en nuestro medio, ¿verdad? Entonces, como que María estaba en la boda, Jesús fue invitado. Entonces se supone que Jesús y su familia eran familiares del novio o de la novia, el que estaba en ese momento en casamiento. Bueno, dice que Jesús accedió a esta invitación. Ahora, aquí nos enseña a Jesús la primera cosa que debemos comprenderlo muy bien, porque el comentario dice que Jesús le gustaba pasarlo bien. Muchos legalistas van a decir: no, espera un poco, ahí Jesús, no, pasar bien, no, los legalistas siempre quieren pasarlo llorando, ¿verdad?
No, yo soy cristiano, yo soy religioso, yo soy esto, yo soy aquello, y yo tengo que sufrir por todo. No, Jesús le gustaba pasarlo bien, pero de la buena manera. Hay dos formas de ir a un acontecimiento. Evidentemente que el cristiano es libre de ir a todos los acontecimientos que se le invite, ¿verdad? Ahora, la pregunta es si ese acontecimiento se está haciendo bien, para edificación, o ese acontecimiento se está haciendo para mal o para destrucción. Cuando el cristiano tiene esta capacidad de discernir, dice, me invitaron a un 15, a una fiesta, a una boda, a esto, a aquello. Espera, ¿cuál es la finalidad? No porque van a contraer matrimonio, no porque está festejando su cumpleaños, no porque esto. Ahora, ¿edifica? Sí edifica. ¿Es bueno? Es bueno. Participo. Ahora, me invitaron para un acontecimiento. ¿Cuál es la finalidad de ese acontecimiento? No, y vos sabés que ahí vamos a estar tirando la casa por la ventana, vamos a desestresarnos. Espera, ¿edifica o no edifica? No edifica. ¿Es bueno? Más malo que bueno. A esos lugares yo no voy. O sea que el cristiano debe entender y debe discernir qué lugares frecuentar y qué lugares no frecuentar. Pero cuando un cristiano dice, yo no me voy a ir porque es una fiesta o porque es algún acontecimiento, ese fue el error de las monjas, ¿verdad? Que se apartaron del mundo y se fueron a un convento y están enclaustrados. Cuando Jesús nos dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. También Dios le dice a Jeremías que se conviertan ellos a ti y no vos a ellos. O sea que el cristiano, Jesús fue a estas bodas para hacer algo. ¿Qué? El milagro. El cristiano qué tiene que tener siempre en mente? Yo me voy a ir en ese lugar para hacer un cambio, para predicar, para dar ejemplo, para portarme bien, para dar ejemplo de cómo hay que ser, como ciudadano, como cristiano, como persona. Entonces Jesús fue invitado también a sus discípulos. Ya Jesús sabía que iba a faltar vino, eso vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y Jesús fue con un propósito. Ahora, ¿con qué propósito nosotros nos levantamos cada día? Con el propósito de trabajar, de viajar, de ir, de hacer negocio, de ganar plata, de esto. ¿Sabe cuál es el propósito que un cristiano debe despertarse siempre? El propósito debe ser, iré y haré un milagro. No es que vas a hacer un milagro, vas a cambiar, sino que iré y daré ejemplo de que soy cristiano. Esa es la motivación de un cristiano. Iré a ese lugar para hacer ejemplo en ese lugar. Iré en ese acontecimiento para dar ejemplo en ese lugar. Ahora, ellos ya estaban en la fiesta, en las bodas, ya estaba la fiesta, se estaba sirviendo el primer grupo de vino, que era bueno, ¿verdad? Obviamente. Y dice a continuación, dice, y faltando el vino, dice. La madre de Jesús le dijo, faltando el vino. ¿Qué pasó en la fiesta? Faltó el vino. ¿Sabe que eso en ese entonces, que falte el vino en una boda, en la fiesta, era una falla muy grave? ¿Por qué? Porque ellos lo consideraban al vino como alegría en esos tiempos. Ahora, si falta el vino es porque no hay alegría, ¿verdad? Falta alegría. Entonces, fallar en proveer adecuadamente para los invitados involucraría una desgracia social. Esa era la cultura de ellos. Si falta el vino, después termina la boda y empieza la gente a decir, mira, faltó el vino. Esto no puede quedar así. No fue una boda en serio, no fue esto, no pueden surgir muchos comentarios. En las tan unidas comunidades del tiempo de Jesús, tal error, dice, nunca sería olvidado y perseguirían a la pareja de recién casados toda su vida. Era una marca que iban a llevar los esposos en todos lados. Porque todos iban a decir, mira, cuando se casaron terminó el vino. Es algo que no puede faltar. O sea, en tiempo de Jesús, cuando alguien quería casarse, primero tenía que proveerse de vino mínimo para 7 días.
Esa es la primera cosa. La primera cosa que tenía que ver. Antes tal vez el anillo, ¿verdad? Porque acá no dice el anillo, pero eso es lo que tenía que... Era la prioridad antes del casamiento. Adicionalmente, el vino era un símbolo rabínico de alegría. También en esa época se consideraba el vino como símbolo de alegría. Y si abundaba el vino, abundaba la alegría, ¿verdad? Es regla de 3. Si faltaba el vino, faltaba alegría. Por lo tanto, quedarse sin vino es equivalente a admitir que ni los invitados, ni la novia, ni el novio eran felices. O sea que la boda no fue feliz si faltó el vino. Esto dice el comentarista Boyce. Ahora, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. ¿Qué hizo María? Se acercó a Jesús y le dice, la madre le dijo, no tienen vino, le dijo a Jesús. ¿Por qué le pidió María a Jesús que hiciera algo? María tal vez era, en aquellos tiempos, en las bodas, los familiares más cercanos del novio y de la novia eran los que ayudaban y empezaban a revisar y empezaban a hacer las gestiones para la distribución del vino, de los alimentos, los bocaditos, de todo. Entonces, cuando podemos suponer que María era una de las parientes muy cercanas de la persona que se estaban casando, ¿verdad? Entonces ella se dio cuenta de que iba a faltar el vino o que ya estaba faltando el vino. Entonces, como que María sabía que Jesús era hijo de Dios y María sabía que Jesús, quién era realmente Jesús, se fue y le pidió. ¿Por qué? Porque María le conocía a Jesús. Ahora, ¿qué iba a pasar si Jesús no estaba ahí y terminaba el vino? ¿A quién le iban a pedir? Tal vez el novio iba a mandar comprar iba a abastecerse, iba a buscar de los comerciantes, iba a buscar, pero se iba a perder valioso tiempo. Entonces, María sin duda estaba anticipando seriamente el día de la demostración de Jesús. ¿Qué estaba haciendo María? La primera cosa que se estaba anticipando el día de la demostración de Jesús. O sea, tal vez podemos suponer que la madre de Jesús quería que Jesús transformara el vino y que ese acontecimiento pudiera transcurrir en que todos los que estaban en ese lugar podían creer en Jesús como el Hijo de Dios, el Rey de Israel. O María tal vez suponía que eso iba a ser la manifestación de Jesús a los hombres. Entonces, pero sin embargo, ella no forzará la situación, sino que dejó el asunto a Jesús. Pero primero, ¿cuál era? Le faltan vino. En primer lugar, María sabía quién era Jesús, el Hijo de Dios. Los otros no sabían. Los discípulos también sabían que Jesús era Hijo de Dios, pero los otros invitados no. ¿Cuál es la intención tal vez de María? De que Jesús se dé a conocer quién era realmente Él. Pero ¿qué le dice Jesús? Todavía no es mi tiempo, o sea, no era el tiempo de que Él se dé a conocer. Dice, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Le dice. ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tienes en común conmigo, mujer? Puede ser también. ¿O qué somos tú y yo? ¿O por qué? ¿O cómo? ¿Verdad? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Ahora, ¿por qué no le dice Jesús qué tiene conmigo, mamá? ¿Qué tienes conmigo, madre? ¿Qué tienes conmigo, María? Sino le dice mujer, el adjetivo que le califica al sexo femenino, mujer. Jesús se refiere a su madre con un término de respeto, pero no lo llama madre. O sea que diplomáticamente, para no decirle una cosa, le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Jesús quería hacer énfasis en que ahora tenía una relación diferente con ella. ¿Qué quiere decir? Cuando Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? La relación, o ¿qué tienes tú? ¿Qué eres tú y yo? O conmigo, o tú o yo. Es como que Jesús dice que tienes conmigo, mujer. Es como que Él abre una separación entre Él y María. ¿Por qué podría hacer esto? Porque Jesús se dio a conocer en las bodas de Canaán a sus discípulos para que pudieran creerle más. Ahora,
En ese momento Jesús pasó de ser hijo de María a ser el Salvador de María. El Mesías, el Hijo de Dios. Es como que cuando tu hijo tiene 18 años y dice, papá, yo ya soy mayor de edad y voy a hacer mi vida. ¿No lo vas a poder atajar? Bueno, hijo, que Dios te bendiga y que te las pases bien. Entonces, Jesús llegó en ese punto en el cual educadamente le dijo a María, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Verdad? Abriendo una brecha entre ella y él. O sea, demostrando también en algún lado de que Jesús tenía la potestad de obedecer solamente al Padre. No le estaba negando a María ese milagro. Pero para entenderlo, para buen entender pocas palabras, mujer, yo tengo a alguien que me está guiando los pasos. Entonces María entendió eso. María entendió y lo dejó a su cargo, dice el texto. Era inteligente María, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué pasó ahí? Dio a entender de que Jesús dejó de ser hijo físico de María para pasar a ser el Salvador de María. Así como todos nosotros, ¿verdad? ¿Se entiende? O sea, Jesús, ahora María necesitaba de Jesús como Salvador. María necesitaba la salvación, necesitaba que Jesús muriera en la cruz para que María también pudiera acceder a esa salvación. De ahí pasó Jesús a ser su Salvador, su Maestro, su Señor y principalmente su Dios, así como todos nosotros. En otras palabras, mujer, mira, yo crecí contigo, crecí en sabiduría y en estatura, dice Lucas, ¿verdad? Del niño Jesús. Y la responsabilidad de su madre sobre Jesús ahí terminó. En ese momento, la responsabilidad ya estaba a cargo de Dios sobre Jesús. En este texto no habla de José, el padre del esposo de María, porque los eruditos suponen que José había ya fallecido antes de este acontecimiento. Ahora, ¿se acuerdan cuando Jesús muere en la cruz? Y le dice, o sea que estaba colgado en la cruz y le dice a Juan, mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. ¿Qué estaba diciendo ahí Jesús? Lo que realmente estaba diciendo es que Juan, encárgate un poco de María, porque José su esposo ya falleció, yo su hijo ya voy a ir al cielo, y encárgate vos y cuidala vos como tu mamá. Eso es lo que le quiso decir. ¿Por qué? Porque ya María ya estaba un poco anciana, ya iba a necesitar a alguien que le ayude. Bueno, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Una pregunta que no es contestada por María. Aún no ha venido mi hora, le dice Jesús. Acá podemos nosotros concluir de que María estaba ansiosa de que Jesús se diera a conocer al mundo por medio de un milagro, particularmente ese milagro, para que todo el pueblo de Israel convirtió el vino, es el Hijo de Dios, y así se pudiera concretar el plan de Dios. Pero ese no era el plan de Dios. Y Jesús le dice, no ha llegado mi hora, porque el plan de Dios era la cruz para Jesús. Pero Jesús tampoco le negó este milagro a María. Entonces, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Le dio a entender que no, yo voy a hacer este milagro, pero este milagro es para mí, para que mis discípulos puedan creer más en mí. Pero el plan de Dios es diferente a esto. Eso le explicó. Bueno, su madre dijo a los que servían, estaban los que sirven, ¿verdad? Los que sirven el vino, los bocaditos, el asado y todo. Le dice a los que servían, haced todo lo que os dijere. María se dio cuenta de que algo cambió ahí.
de que de ser madre de Jesús, ahora Jesús era su Salvador y su Señor. Entonces, ¿qué hizo María? Hagan todo lo que Él les diga. A veces podemos decir, no, María intercedió por ellos. No, porque el que intercede es el mensajero que va y dice, Jesús quiere, vamos a poner, si María, como se supone que es intermediaria, intercesora, ¿verdad? Esto no iba a estar escrito así. Entonces, María iba a decirle a Jesús, se quedaron sin vino. Y bueno, María se iba a decir a los que servían, Jesús quiere que lleguen las tinajas. Y después se iba a Jesús hasta arriba. Ellos le iban a decir, sí, vienen hasta arriba. Pero en este caso, María se aparta de la escena. María dice, hagan todo lo que les diga, she ahatama amo. Eso es básicamente lo que dice. Se quita del medio María porque entendió. Cuando Jesús le dijo, aún no ha venido mi hora, entendió María su posición. Y ahora María necesitaba de Jesús para su salvación. Ya dejó de ser madre de Jesús, de cuidarle. Sino que ahora Jesús vino a hacer a María como su Señor, su Salvador y su Dios. Entonces María, ¿qué hace? Se quita del medio y le dicen a los siguientes, hagan todo lo que les diga. Para muchos que le tienen a María como intercesora, ¿qué creen ustedes de que si le preguntan a María, ¿qué haremos para llegar a Jesús? ¿Usted qué le diría a María? Hagan lo que Él les diga. Por eso, el usar a María como intercesora es algo no bíblico y no se puede tomar como verdad. Porque en este texto nos explica muy bien que María se quita de la escena y le deja en contacto con los sirvientes y con Jesús. ¿Qué nos representa esto a nivel espiritual? De que, ¿qué es lo que Juan quiere plasmar en este capítulo? De que muchas veces el ser humano como da más énfasis al rol de la mamá que del papá, siendo que los dos tienen que ser iguales, ¿verdad? Entonces, nosotros los seres humanos somos susceptibles a que lleguemos a idolatrar a María. ¿Por qué? Porque la mamá de Jesús. Pero acá nos está enseñando de que no es así, de que María salió de la escena para que los servidores, que representan a todo el mundo que no le conoce a Jesús, y Jesús puedan interactuar juntos. Y cuando ellos interactúan juntos, cuando nosotros interactuamos directo con Jesús, cuando toda la humanidad interactúa directo con Jesús, ¿qué pasa? Sucede el milagro, que lo vamos a ver. Dice, ¿qué dice María? Haced todo lo que Él les dijere. Y yo me imagino que cuando dijo toda esta palabra, María salió del lugar, se fue a disfrutar de la boda. ¿Por qué? Porque María tenía fe de que Jesús, que pasó a ser ahora su Señor y su Salvador, podía hacer todas las cosas y puede hacer todas las cosas. Las palabras registradas de María son pocas, sin embargo es bueno prestar atención a sus palabras que son registradas porque consistentemente glorifican a Jesús. Ahora sí. ¿Cuáles son las palabras de Jesús? Glorifican a Jesús. ¿Cuáles son las palabras de María? Haced todo lo que Él les diga. No es la misma, consistentemente glorifican a Jesús, no a la misma María. Obviamente que Juan escribió esto y lo plasmó para que la gloria, para que la gloria no se la dé a María, no se la demos a María, sino a Jesús. María, también como nosotros, humana, necesitaba de un Salvador, y el Salvador era su propio Hijo, pero en este caso, su Hijo pasó a ser su Salvador. Tampoco estamos menoscabando la función de María porque dice, la Anunciación dice, bendita entre todas las mujeres, dice. Imagínense que Dios le eligió a María para que pudiera nacer Jesús. Eso es un mérito muy grande, pero hasta ella necesitaba un Salvador, que era su propio Hijo. ¿A qué se refería cuando le dice, bendita eres entre todas las mujeres, el ángel? Por tener el favor de Dios. Cuando le dice bendita entre todas las mujeres, no le dice que ella es santa y que ella está en el cielo.
sino que era bendita por ser escogida por Dios para esa obra. Entonces, haced todo lo que os dijere. Si tan solo, dice, siguiéramos la dirección de María, ¿qué vamos a hacer? Vamos a acercarnos a Jesús y vamos a escuchar y vamos a hacer todo lo que nos dice Jesús. No crean que María puede interceder por nosotros, no crean que María puede apaciguar la ira de Dios. No es así, no es así, no es así. María nos dice, haced todo lo que Jesús les dice. ¿Y eso qué es? Locutor e interlocutor. No hay un intermediario. Jesús y el pecador. Jesús y nosotros. Jesús y la gente. Jesús y el mundo. Jesús y la humanidad. Ir deliberadamente a través de María para llegar a Jesús es considerar a Jesús como duro de corazón y a María como compasiva. Este concepto es totalmente ajeno a la Biblia. Eso es lo que estábamos diciendo. Viene de las ideas madre-hijo prevalentes de las religiones paganas. O sea, usar que Jesús es duro de corazón y María compasiva. Entonces vamos a acercarnos a María por Jesús, a Jesús, ¿verdad? Entonces esto son ideas prevalentes de las religiones paganas. Porque la Biblia no lo dice así. La Biblia nos dice, haced todo lo que Jesús nos diga. Como estábamos viendo. Algunas tradiciones dicen que esta era la boda de Juan, explicando las bodas. Algunos decían que Juan se casó, ¿verdad? Y que él dejó a su novia en el altar porque le conoció a Jesús al ver los milagros. Es una historia agradable, pero no es probable. No puede ser, esta hipótesis no se puede sostener. Los mormones toman esta idea un absurdo paso más adelante, declarando que esta era la boda de Jesús. Los mormones dicen que Jesús era el que se casaba en ese momento. Claro, esto está en contra del evidente significado de este pasaje y de todos los registros de los evangelios de la vida de Jesús. O sea, no podemos agarrar y decir, porque Jesús se fue a la boda y no, Jesús era el que se casó. No podemos sacar un versículo de la Biblia y afirmar algo que totalmente no es conforme al contexto. No se lo puede hacer. Tampoco podemos decir que Juan era el que se estaba casando. ¿Por qué? Porque el contexto no lo dice así. Continuando en la parte 2, vamos a analizar el versículo 10, el versículo 6 al 12. Y el título es El agua convertida en vino. Versículo 6 al 12. Lo vamos a leer. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora. Y llevándola al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que había sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Ahí llamó al esposo. O sea, obviamente que no era Jesús el que estaba casado, era otro, ¿verdad? O sea, que lo que los mormones ratifican no se puede sostener bíblicamente. Llamando al esposo, le dijo, todo hombre sirve el primer vino, el primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí muchos días. Aquí vemos el agua convertida en vino. Cuando María se aparta de la escena y le dice a los sirvientes, hace todo lo que él les diga, María sale de la escena. Entran los sirvientes. Los sirvientes, ¿qué hacen? Jesús le dice, llená esas tinajas, haz una acción. Jesús le dio una acción a los sirvientes. Los sirvientes, ¿qué hicieron? Accionaron, cargaron las aguas. ¿Qué hacían estas aguas ahí? Estas aguas ahí estaban para la purificación ritual según la ley rabínica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los rabinos se lavaban las manos después de venir al mercado, se lavaban todo. Por eso Jesús le dijo, ustedes se lavan por fuera, pero por dentro están podridos. O sea que la ceremonia ritual de los lavamientos era algo fundamental en esa época.
y tenían agua limpia para lavar. Obviamente que después tenía que estar lavándose los platos, las mesas, todo tenía que ser purificado con agua. Entonces, Jesús le dice a los siervos, hagan esto. Imagínense que los siervos le hacen caso a Jesús. Los siervos no dicen, no, ¿qué pico vamos a hacer? Opama la vino y terminó. ¿Y qué? Vamos a comprar. No. Pero los siervos, ¿qué hacen? Obedecen a Jesús. Tal vez los siervos no le conocían quién era Jesús. Pero los siervos, los que estaban sirviendo en las bodas de Canaán, ¿saben qué? Si ellos anuncian de que termina el vino, se lo van a cachar a ellos. Estaban entre la espada y la pared esos siervos. Estaban en una elección de sí o no. Entonces, ¿qué hacen? Deciden obedecer a Jesús. Por la situación, por las circunstancias que estaban. No podemos nosotros así que falta el vino. No podemos nosotros y vamos a hacer lo que nos dice. ¿Verdad? Ahora, el llamado de Jesús así también es. Jesús nos habla, nos llama. Mira que estoy a la puerta, estoy golpeando. Ahora, el que quiera escuchar, el que quiera acercarse, el que quiera obedecer, lo hace. Ahora, ¿qué pasó ahí? Cuando los los servidores de la boda estaban ahí, los que estaban sirviendo el vino y que estaban haciendo el servicio, confían en Jesús, hace lo que Jesús les pide. Entonces, ¿qué produce eso? El milagro. Muchos cristianos quieren el milagro de Dios, pero no quieren obedecer a Dios. Muchos de nosotros queremos el milagro. Señor, este milagro en mi vida. Yo necesito, yo quiero, yo esto, yo aquello, pero la obediencia. Si los servidores no hubieran obedecido, ¿qué iba a pasar? Fácil. No iba a haber vino. No iba a haber vino. Dice, 6 tinajas de piedra para agua. Jesús inició este milagro utilizando lo que estaba a mano. Pudo haber provisto el vino de muchas maneras, pero empezó con lo que había ahí. ¿Qué hizo Jesús? Jesús puede haber hecho que aparezca el vino. Pero ¿qué hace? Él usa lo que tiene cerca. Usa lo que tiene cerca. Dice, conforme al rito de purificación de los judíos. ¿Qué hacían las tinajas ahí? Las tinajas estaban conectadas con el sistema de la ley, que es lo que hablamos ahora, porque utilizaban la purificación ceremonial. Todo el sistema de la ley estaba conectado en los lavamientos, lavamiento de manos, los prosélitos que se querían convertir al judaísmo se lavaban con agua, todo eso. Y en ese tiempo, y las tinajas lo que estaban haciendo ahí era para purificación, para lavarse las manos. Imagínense ahora nosotros para entrar en un comercio nos lavamos las manos por el protocolo de sanidad, y algo así, para purificar. Luego Jesús dice, llenad estas tinajas de agua. Los siervos bajo la dirección de Jesús. Acá algo muy importante, los siervos, los servidores, bajo la dirección de Jesús. ¿Bajo qué dirección estás andando en tu vida vos? ¿Bajo la dirección de la política, del dinero, del placer, del confort? ¿Qué te motiva a seguir levantándote todos los días? ¿Qué te motiva a hacer lo que estás haciendo? ¿Verdad? ¿Qué te motiva? ¿Qué le motivó a los siervos? Mira, nos puede dar vino. Y ¿sabes qué? Si nos da vino, nosotros ya es salvata porque la gente no nos va a escrachar. Esa es la motivación de los servidores. La motivación de un cristiano es eso. Los siervos bajo la... ¿Cuál es tu motivación? Que Jesús dirija tus pasos. Señor, estoy sin trabajo. Te va a dirigir tus pasos, obedecerle primero. Señor, me falta todo. ¿Pero qué? Pero no querés estar bajo mi dirección, te dice Jesús. No va a haber milagro. No, pero yo quiero todo de golpe, Señor. Yo soy cristiano, tantos años, yo esto, yo aquello, pero estás bajo mi directiva, dice Jesús. Y muchos cristianos se engañan por eso. Muchos cristianos se engañan porque quieren ver el milagro en sus vidas. Quieren sanarse, quieren conseguir un trabajo, quieren ser prósperos, quieren esto, quieren aquello.
Jesús está ahí. Y si queremos el milagro, primero tiene que venir la obediencia. Y después que tiene que venir la directiva de Jesús. Tiene que dirigir nuestras vidas. Tiene que dirigir nuestras vidas. Los siervos, bajo la dirección de Jesús, estaban en un lugar único de bendición para este milagro. Jesús quería la cooperación del hombre en este milagro. Imagínense, Jesús podía haber hecho el vino, pero ¿qué pasa? Le pide a esos siervos que sean parte de la bendición. Ahora, la misma cosa. Jesús puede hacer muchos milagros en tu vida, pero necesita tu cooperación. No es porque vos vas a hacer el milagro. Necesita tu obediencia, necesita que estés debajo de su directiva. ¿Qué quiere decir eso? De que Él esté acá y vos acá. Y todo lo que Él dirija, tú lo empieces a resplandecer. Eso es lo que lleva al milagro. Eso es lo que lleva. O sea que yo me fui en esa iglesia, hermano, y prosperé de lujo. No es eso la prosperidad de Dios. Porque la prosperidad de Dios tiene que conducir primero en las siguientes condiciones. Número 1, debe haber obediencia del que quiere el milagro. Número 2, debe ser dirigido por Jesús para que pueda haber el milagro. Y si tú no eres obediente a Jesús, no te gusta leer la Biblia, te gusta publicar palabras y frases positivas y solamente eso, no permites que Dios dirija tus pasos, no va a haber milagro en tu vida. No puede. Y si hay un milagro sin estas condiciones, pregúntate de dónde viene ese milagro. Bueno, Jesús quería la cooperación del hombre en este milagro. Ahora, estamos hablando de agua en vino. ¿A qué hace referencia eso? ¿Se acuerdan que dijo Pablo? Somos nueva criatura, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron. Somos nueva creación. El agua, el vino. Vieja creación, somos nueva criatura. ¿Qué estaba simbolizando Jesús acá? Cuando tiene tu cooperación o cuando tiene tu obediencia cuando estás dirigido por Jesús, tú eres una nueva criatura. Podés hablar en lenguas, pero si no tenés obediencia, pero si no eres dirigido por Dios, eres solamente un cristiano practicante, no un cristiano. Jesús quería la cooperación del hombre en este milagro. Él podía haber llenado las vasijas él mismo, claro, él mismo podía haber hecho. O haber creado el líquido en las tinajas con la misma facilidad. ¿Por qué? Imaginen esto. Estaban las tinajas con aguas ceremoniales. Las piedras con las aguas ceremoniales. Y estaban las tinajas de los vinos. Estos estaban vacíos. Estos estaban llenos. ¿Verdad? ¿Qué hizo? Lo que estaba lleno lo transformó y lo cargó en las tinajas vacías como vino. Él pudo haber hecho así como Elías, que en la vasija brotara nomás aceite de por sí. ¿Se acuerdan? Brotaba aceite en la casa de la viuda de Sarepta. Cada vez que sacaba un vaso, al día siguiente, lleno y otra vez estaba. Pero ¿qué pasa? Cooperación del ser humano, cooperación de los siervos, del hombre, agua transformado en el barro. ¿Qué quiere decir eso? Es que el barro representa al ser humano. Y el barro sin Dios está vacío. Ahora, ¿qué hizo Dios? Transformó el agua en vino y lo cargó en la tinaja. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan que Pablo dijo, no se embriaguen con vino, sino con el Espíritu Santo? O sea que el vino estaba representando al Espíritu Santo que llenó ese barro, que quiere decir de que esa persona está lleno del Espíritu Santo. Esa es la obra de Dios. Y los que servían, ¿a dónde lo ponemos? A los que predican la palabra y los que enseñan a otros, a los discípulos. Él podía haber llenado la vasija él mismo o haber creado el líquido en las tinajas con la misma facilidad, pero él sabía que si los criados participaban en la obra también tendrían parte de la bendición.
O sea que Dios no es un Dios egoísta. Él quiere bendecir, quiere hacer milagros, quiere hacer lo mejor de tu vida. Pero antes, da gusto quedarnos ahí nomás, ¿verdad? Dios me quiere prosperar, yo voy a hacer cabeza y no cola, y yo esto, y yo aquello, y yo aquello. Ahora, está bien, eso es la mitad es verdad. ¿Y la otra mitad? Ah, sí, pero la condición es que ser obedientes, vivir bajo la dirección de Jesús, vivir bajo la dirección de Dios. Esas son las condiciones. Porque si yo le digo, Dios te quiere prosperar, hermano, y te va a hacer, este es media verdad nomás. ¿Cuál es el complemento de esa verdad? Ah, no. La condición es la obediencia y la dirección de Dios en tu vida. Para llevar en cuenta, los criados no hicieron el milagro. Sus esfuerzos por sí solos eran totalmente insuficientes, pero debido a su, ¿qué cosa? Obediencia. Nosotros no podemos hacer nada, pero de acuerdo a nuestra obediencia a Jesús, también fueron parte del milagro, de la alegría del milagro. Los criados fueron especialmente bendecidos porque obedecieron sin cuestionar. ¿Qué quiere decir eso? Muchos cristianos, Señor, si vos me bendecís, yo todos los domingos me voy a la iglesia. Señor, si vos me bendecís, si vos me das esto, si vos me das aquello, vos sabés que yo nomás mi Biblia voy a leer de la nochecita a la mañanita, o de la mañanita hasta la nochecita. ¿Cuál es la diferencia entre esto y leer tu Biblia sin cuestionar, orar sin cuestionar, pedir sin cuestionar, asistir a la iglesia, escuchar mensajes sin cuestionar? ¿Verdad que hay mucha diferencia? ¿Qué hicieron los servidores? Sin cuestionar hizo lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que ellos estaban dirigidos por Jesús. La directiva lo tenía Jesús. Jesús era el que dirigía. Y los siervos se pusieron debajo de la directiva de Jesús. Y al máximo, los llenaron hasta arriba. Esto significa que el milagro sería realizado a la mayor medida posible. Si ellos eran flojos y solamente llenaban las tinajas hasta la mitad, hubieran habido solo la mitad del vino. O sea, Dios tiene infinita cantidad de bendiciones y de milagros. Si los servidores hubieran llenado la mitad no me iba a estar viendo, pero llenaron hasta el borde llenaron. ¿Y qué dice el texto? Si ellos fueran flojos, iban a hacer la mitad nomás de los vinos. Pero ellos pusieron todo el empeño y llenaron hasta arriba. Proverbio dice, hay una cita en Proverbio que dice, la mano del diligente no empobrecerá. ¿Qué es ser diligente? ¿Verdad? Ellos fueron diligentes, los siervos fueron diligentes. Vamos a cargar. Si él dijo lleno, vamos a cargar lleno. No hay que cargar un chiquitito y veo si se convirtió. No. Si dijo lleno, lleno. Si Jesús dijo esto, es porque lo dijo. Si Jesús dijo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, así va a ser. Si Jesús le dijo el que cree en mí tiene vida eterna, así va a ser. Así va a ser. Ahora, ¿qué nos da a entender esto? De que no seamos flojos, no seamos perezosos. Como dice Pablo, no sean perezosos. No sean perezosos. En las cuestiones, en las cosas de Dios, en las cosas que se refieren a Dios, no seamos perezosos. Porque hay dos cosas. Como dijo Jesús, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Cuando vamos a darle a Dios lo que es de Dios, no seamos flojos, no seamos perezosos. ¿Verdad? Bueno, dice, continuando, dice, Jesús después le dice a los sirvientes, sacad ahora y llevarlo al maestresala. ¿Qué era el maestresala? El maestresala era el jefe de los mozos, por decirlo así, el encargado de los mozos. Esto requirió también de fe. ¿Sabe por qué? De parte de los criados. Imagínense cuánto se hubiera molestado el maestresala si le hubieran llevado a probar agua. Sin embargo, por fe obedeció la palabra. Imagínense, ¿qué le dice Jesús? Agarra una copa y llevarle a tu encargado para que lo pruebe.
Imagínate vos como el siervo que está en ese lugar y después si es agua nomás y después si no se transformó en nada. Pero, ¿qué es el contrario de duda? Lo contrario de duda, la fe. Ellos en vez de dudar tuvieron fe, agarraron un poquito y se lo llevaron a maestresala. Ahí entró otro aspecto, otro punto. Entró el punto de la fe. Primero la obediencia, ¿se acuerdan? Bajo la dirección de Jesús. Cuando fue hecho el milagro, ¿qué pasó? Ten fe. Tené fe. Entonces se llevaron al maestresala, y la posibilidad de que si no era vino, el maestresala te traía ya otra ciudad, le iban a echar de sus cargos, ¿verdad? Iba a haber un tremendo malentendido ahí, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Fue vino, era vino. ¿Por qué? Porque los sirvientes tenían fe de que era vino. Entonces, ahora, ¿qué le dice el maestresala al novio? Le llama y le dice, ¿tú has reservado el buen vino hasta ahora? Entonces, cuando Jesús hizo el vino, fue buen vino. ¿Se acuerdan hace rato cuando dijimos que en las bodas siempre se servía, en la primera etapa se servía el buen vino? Y cuando todo ya estaba medio tomadito, ya se servía el vino inferior. Pero en este caso fue al revés. Esto no significa que tenía un contenido de alcohol particularmente alto, sino que era un vino bien hecho. Ahora, muchas veces se cuestiona también de que Jesús tomó vino y está en la boda de Canaán y farreó. Yo también voy a farrear, yo también voy a tomar. Ahora, para sostener eso hay que ver las costumbres del Antiguo Testamento, ¿verdad? En ese tiempo. Y la costumbre de eso era que las uvas eran fermentadas. El jugo de uva era fermentada, entonces de por sí producían alcohol. Pero ¿qué pasa? Este vino, los judíos particularmente, lo mezclaban con agua para bajar el porcentaje de alcohol. No era alto el porcentaje de alcohol. No como las otras naciones, o como sus vecinos, como eran los palestinos y demás naciones, que dejaban fermentar el jugo de la uva hasta que fermentara al máximo y tuviera un alto porcentaje de alcohol. Es diferente. No como en nuestro tiempo también, que el vino ahora ya viene todo con saborizante y con un porcentaje excesivamente de alcohol. ¿Cuál es la finalidad del vino de ahora? Es emborrachar a las personas. Es que las personas pierdan el juicio. Pero en aquel tiempo, y vale recalcar para entender esto, en el tiempo de Jesús, el vino se le reducía el porcentaje de alcohol cargándole agua. ¿Para qué? Para que el vino sirviera de algo que acompaña la alegría en sus tiempos. Ahora, un borracho, ¿dónde tiene alegría? ¿Verdad? Un borracho no se alegra. El que se emborrachó con vino y vos le ves que está borracho con vino o con bebidas alcohólicas, no está alegre. Está ay. Pero el vino en esa época estaba mezclado con agua para diluir el porcentaje de alcohol. ¿Para qué? Para que sea tanto como un jugo de uva o con un porcentaje mínimo de alcohol. Por eso las bodas duraban 7 días. Imagínate festejar algo 7 días y tomar vino los 7 días. Nadie queda vivo. Nadie queda vivo. Bueno, continuando dice, algunos se toman muchas molestias para mostrar que lo que Jesús hizo aquí era en realidad jugo de uva. Esa es la otra contraparte, que dicen, no, ese fue jugo de uva. Mientras que algunos encuentran esa línea de pensamiento convincente, no es la opinión del autor. El autor en este caso Juan, porque buen vino es buen vino, no jugo de uva. Es verdad que el vino en ese entonces, como se servía comúnmente, tenía un contenido de alcohol mucho más bajo que el vino moderno, pero seguía siendo vino. Ahí está la diferencia. Este principio, continuando con nuestro versículo, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Este principio de señales en el Evangelio de Juan es un milagro de conversión.
Ahora, ¿cómo explica esto Juan? Dice, esto es un milagro de la conversión, de las antiguas formas de la ley, ceremonia y purificación a la vida de Jesús. O sea que vos tenías ahí el Antiguo Testamento ahí cerquita, Jesús y el Nuevo Testamento que estaba por venir. Ahora, agua, vino, ¿verdad? Ese era anterior, posterior. Bueno. Esto está representando el milagro de conversión. ¿De qué? De las antiguas formas de la ley como lo conocemos en el Antiguo Testamento, de la ceremonia y la purificación, a la nueva vida de Jesús. No es que el Antiguo Testamento no vale, ¿verdad? Ojo con eso. No es que estamos diciendo que el Antiguo Testamento, no, ese ya es viejo, ya no sirve. No y no. El Antiguo Testamento sirvió de base para la construcción que es el Nuevo Testamento. Vos en el edificio ves la casa, ves las paredes, pero el cimiento no lo ves. Y el cimiento es el Antiguo Testamento y la casa es el Nuevo Testamento. Sin el cimiento, ¿qué pasa? Se cae la casa. Con el cimiento queda firme. ¿Cómo hizo Jesús el milagro Jesús? Lo hizo de muchas maneras diferentes. Aquí Jesús no dijo una palabra ni guiñó un ojo. Simplemente ejerció su voluntad y el milagro fue hecho. Ahora, Moisés transformó el agua en sangre. ¿Se acuerdan? En Éxodo 7. Moisés se fue con el báculo, agua en sangre. ¿Por qué? Porque el faraón no quería dejarle ir al pueblo de Israel. Pero el primer milagro de Jesús, vamos a hacer el contraste. Moisés transformó el agua en sangre, mostrando que la ley resulta en muerte. Paralelismo. Ahora, pero el primer milagro de Jesús era de convertir el agua en vino, mostrando ¿qué cosa? La alegría y el gozo. El Antiguo Testamento tenía la ley. El que no cumplía la ley estaba sujeto a la muerte. Y eso lo representa el río Nilo. Cuando Moisés pone la vara se convierte en sangre. La ley produce muerte. Cuando aparece Jesús, convirtió el agua en vino, mostrando la alegría y el gozo de su nueva obra. ¿Qué estaba diciendo? Esto ahora es esto. Esto es mi nueva obra. El agua del Antiguo Testamento producía muerte. Ahora el agua del Nuevo Testamento produce vino, nueva vida en Cristo. Esto representa lo que Juan dijo en Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. ¿Estamos de acuerdo en eso? Moisés dio la ley en el Antiguo Testamento. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pero la ley por Moisés fueron dadas. Hasta ahí. ¿Y sabe qué dice? Pero dice. Y cuando dice pero, está por encima de la frase anterior. O de lo que habla de la frase anterior. Pero dice. Yo soy así, pero... Ah, no. Entonces vos no sos así. Bueno. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Eso fue representado en la boda de Canaán. Antiguamente la ley, y obviamente ahora todo lo que quieran, Pablo dice, si te querés sujetar a la ley de los 10 mandamientos, sujetarte, pero sabes que su fin es muerte, te va a decir. Maldición es su fin. Porque ese era el agua convertida en sangre. Ahora el agua convertida en vino es la nueva vida en Cristo Jesús. Ese te va a dar vida. El vino te va a dar, o sea que el agua convertida en vino te da la vida de Jesús. Podríamos decir que el agua es como una relación con Dios en el antiguo pacto. Y que el vino es como una relación con Dios en el nuevo pacto. ¿Verdad? Esa es la relación. Hasta ahí. Nosotros, como cristianos, estando en el siglo XXI, 2022, cerca del arrebatamiento, adiós nomás, no podemos sacar doctrinas del Antiguo Testamento y no podemos asegurar y no podemos hacer una doctrina de las leyes del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Estamos bajo la gracia y la verdad, bajo el nuevo pacto. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo?
esta sangre es el nuevo pacto. ¿Qué quiere decir cuando dice nuevo? Mira, me compré mi nuevo auto. Es porque tu otro auto ya vendiste o ya no sirve más. No es que no sirve más, pero ya lo echaste a un lado. Mira mi nuevo champion. ¿Por qué? Porque el otro tal vez se rompió. Y ese nuevo es lo que vas a usar. No vas a usar más el viejo. Y si usas el viejo, te van a decir, ¿y tu auto nuevo por qué no está usando? ¿Verdad? Si nosotros como cristianos nos sostenemos otra vez en el Antiguo Testamento, ¿qué va a decir Dios? ¿Por qué no usar lo nuevo? Va a decir Jesús. De esto, ¿por qué no usar el nuevo? ¿Por qué seguir usando el viejo sin tener el nuevo? Dice, el vino, podríamos decir que el agua es como una relación con Dios en el Antiguo Pacto y que el vino es como una relación con Dios bajo el Nuevo Pacto. El vino fue después del agua y el Nuevo Pacto es después del Antiguo Pacto. El Antiguo Pacto dio origen al Nuevo Pacto, le sostiene al Nuevo Pacto, pero el Antiguo Pacto perdió su validez para que el Nuevo Pacto entre en vigor. Pero eso no quiere decir que el Antiguo Pacto ya vamos a tirarlo ya, porque ese es la base del Nuevo Pacto. El vino vino del agua y el Nuevo Pacto viene del Antiguo Pacto. Ahora, cuando Jesús convierte el vino, ¿de dónde viene? ¿De dónde vino el vino que Jesús convirtió? El agua. ¿El Nuevo Pacto de dónde viene? Del Antiguo Pacto. El Nuevo Pacto viene del Antiguo Pacto. No estamos diciendo que el Antiguo Pacto ya no sirve, de ninguna manera. El Nuevo Pacto viene del Antiguo Pacto. El vino era mejor que el agua y el Nuevo Pacto es mejor que el Antiguo Pacto. Oh. Imagínense que en esa boda terminó el vino y digan los servidores, vamos a servirle agua. Obviamente que no pega, ¿verdad? No pega luego y servir el agua. Entonces, el vino es mejor que el agua y el Nuevo Pacto es mejor que el Antiguo Pacto. Es mejor que el Antiguo Pacto. Ahora, por último, dice, manifestó su gloria. Según Juan 2:1, este milagro sucedió en el tercer día. Juan estaba haciendo alusión a la idea de que Jesús manifiesta su gloria en el tercer día y que sus discípulos creyeron en él cuando vieron su gloria. Claro que sus discípulos ya creían antes, pero ahora su fe se profundizó y fue reexpresada. Esto es común en nuestras vidas cristianas, en nuestras vidas. Dios hace algo grande en nuestras vidas y volvemos a creer en Él. Eso no sucede a todos, ¿verdad? Eso sucede a todos cuando perdemos muchas veces, estamos débiles por alguna situación, a una circunstancia. Cuando estamos acabados, decimos nosotros, pero sucede algo, un milagro. Y un milagro no es solamente convertir agua en vino, sino que un milagro es hasta la vida misma, dependiendo del enfoque que vos le pones a la vida. Sucede algo y ahí empezamos a aumentar. ¿Sabe qué le dijeron los discípulos a Jesús? Aumentanos la fe. ¿Y qué le dice Jesús? Le puso en comparación con la semilla de mostaza de la fe. O sea que la fe empieza como una semilla chiquitita y hay un aumento en el nivel de esa fe, dependiendo de cómo nosotros nos enfocamos en eso. Puede ser una plantita o una planta grandota, una enorme planta. El apóstol Pedro dice pone a prueba nuestra fe, para que nuestra fe pueda ser purificada. Eso es lo que pasa. Los discípulos ya creían en Jesús, pero con este milagro de transformar el agua en vino, ellos creyeron más. Sucede también en nuestra vida. Yo todos los días a veces trato de aumentar mi nivel de fe en Jesús. Yo creo que también todos ustedes, ¿verdad? Cada cosa que pasa, cuando estamos medio acabados y después aumenta nuestra fe. Es progresivo, aumentativo. Entonces, ahí terminamos el estudio de Juan 2:1-25. El acontecimiento en las bodas en Galilea, en las bodas de Caná.